Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo, aleluya, cuerpo de Cristo en general. Les habla el pastor Jorge Lamora y bienvenidos al Evangelio de Salvación. Aleluya, un domingo más delante de la presencia de Jehová. Aleluya, un domingo más con un mensaje de esperanza para ti. Un mensaje que va a llenar a tu corazón, un mensaje que va a rebosar tu copa. Aleluya, espero te quedes conmigo. Aleluya, espero te quedes conmigo. Mi Dios te va a hablar, mi Dios te va a bendecir hoy. Papá quiere bendecirte hoy. Si eres capaz de quedarte con este siervo de Dios y escuchar el mensaje, la palabra, el maná que Dios ha puesto para ti, va a ser de pura bendición para ti, aleluya. Mi Dios está en el negocio de bendecir a sus hijos, espiritualmente bendecidos delante de la presencia de Jehová en todo momento. Comida sana, comida santa, maná que solo viene del cielo. Aleluya, Santo de Israel. Y te damos gracias por permitirnos entrar en tus hogares y traerte esta palabra para ti hoy. Mi Dios la dedicó para ti en este día. Aleluya. Y para comenzar, vamos a ir a un par de versículos. Vamos a comenzar en el libro de Segunda de Timoteos, capítulo 2, versículo 15. Vuelvo a repetir, la epístola segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, muchos la conocen, muchos han vivido en ella, han aprendido de ella. Hoy vas a aprender algo más, hoy vas a aprender algo nuevo. Mi Dios tiene palabra fresca para ti hoy, aleluya, en el nombre de Jesús. Quédate conmigo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios. Escucha, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien o que hace bien la palabra de verdad. Te la voy a volver a leer. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que hace o que usa bien la palabra de verdad. La palabra de Dios nos está diciendo aquí que procuremos con diligencia. Quiere decir, no es simplemente procurar, sino hacer lo mejor que podamos. ¿Cómo hacemos lo mejor que podamos? Creyendo a Jehová. En el ámbito natural, para poder ser aprobado, necesitamos una evaluación. Necesitamos una evaluación de algo. Necesitamos que podamos pasar una prueba de cualquiera fuese lo que querramos lograr. Ese es en el ámbito natural. Para poder llegar a ser aprobado hay que ser probado. Es decir, tienes que pasar por un proceso de prueba. Cualquiera fuese, en la escuela, en el trabajo, en el tecnológico, en la universidad. Hay un proceso de prueba en la cual tú tienes que pasar y ser aprobado al final. En el ámbito espiritual es totalmente distinto. No hay nada que tengamos que hacer nosotros. En el ámbito espiritual es nuestra fe en obediencia. Para poder ser aprobado delante de Dios, tenemos que ser probados en nuestra fe en obediencia. Obediencia a través de la fe, a través del trío de la fe que es inseparable. Creer, confiar y depender. Esa es de la manera que podemos llegar a ser aprobados delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, cuando decidimos en nuestro corazón, cuando estamos dispuestos a ser probado, es un honor. Es un honor ser probado por Dios y ser probado en nuestra fe para poder llegar a ser la voluntad de Dios. No es nada que tengamos que hacer nosotros.
En el mundo somos nosotros, en lo natural, los que tratamos de lograr algo. En el ámbito espiritual es Cristo el que lo logra a través de nosotros. Aleluya, una gran diferencia. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios, no al mundo, no al hombre, sino a Dios aprobado. Es decir, presentar tu fe delante de Dios en obediencia y dejar que Dios haga la obra. Aleluya. Y dejar que Dios haga la obra. Él es el que da la última palabra. Y todo es conforme a nuestra fe. Tenemos que ser aprobados en nuestra fe, pero antes de ser aprobados vamos a ser probados en ella. Vamos a ser probados a lo máximo. Cada día seremos probados por ese Dios de los cielos en nuestra fe, para ver cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra respuesta, cuál es la palabra que requiere poder llegar a ser aprobado. Esa palabra es obediencia. Obedecer a Dios es la clave del reino. Siempre se los he dicho a través de los años. La obediencia es la clave del reino de los cielos. Cristo obedeció hasta la cruz. Aleluya. Cristo fue en obediencia hasta la cruz a través de la fe que él mismo creó, autor y consumador de ella. El trío de la fe, inseparable. Aleluya. Creer, confiar y depender. Eso es fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Caminar sabiendo de que ya lo que Dios tiene preparado para nosotros, la aprobación que Dios tiene para nosotros, hecha está, porque hemos sido probados, y es un honor ser probado por Dios. Debería ser un honor de cada siervo de Dios que tiene un llamado, poder ser probado por Dios. Porque una vez que seamos probados, entonces, si Dios ha visto nuestro corazón, si Dios ha visto que nuestro corazón está dispuesto para hacer su voluntad, automáticamente ya estás aprobado. No hay nada más que tengas que hacer. Estás aprobado una vez que Dios haya probado tu corazón, tu fe. Una vez que Él vea que tu corazón está dispuesto para seguirle a Él, para creer, confiar y depender en Él, ya estás aprobado delante del Cristo de la gloria. Cristo lo va a lograr ahora en ti. No hay nada que tengamos que hacer conforme a lo natural. La aprobación natural es totalmente distinta. Depende de los logros que alcancemos o que querramos alcanzar. Y tenemos que pasar pruebas en esta vida para poder llegar a lograr esos logros, los cuales son buenos. Esa es la parte natural. Son buenos. Lo que adquirimos y los logros que llegamos a adquirir son buenos. Cuando nos esforzamos en lo natural para poder llegar a alcanzar la prueba y ser aprobados. Y cuando así lo hacemos y somos aprobados, hay muchos que no le dan gracias al Señor. Pero en el ámbito espiritual es totalmente distinto. Hay que darle gracias al Señor todos los días y a todas horas, porque no somos nosotros los que logramos nada. Es el Cristo de la gloria que vive en nosotros, el que lo logra todo a través de nuestra fe. Y en obediencia seguir a ese Cristo de la gloria, creyendo, confiando y dependiendo de Él. Aleluya, el trío de la fe, inseparable. Creer, confiar y depender. Deberías escribirlo en las tablas de tu corazón, porque si así lo hace y la actitud de tu corazón es estar dispuesto para hacer su voluntad a través de la fe y en obediencia, hermano mío, te estoy dando una buena respuesta hoy. Te dije que mi Dios te iba a hablar. Ya estás aprobado. Aleluya, ya estás aprobado. Mira, te voy a llevar a otro libro también de una de las epístolas de nuestro hermano Pablo, en Primera de Tesalonias capítulo 1 versículo 4 dice, escucha, pon atención, dice, sino que según fuimos probados por Dios, por Dios para que se nos confiase el evangelio.
Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, que prueba, escucha, que prueba los corazones. Te lo voy a volver a leer. Sino que según fuimos aprobados por Dios. Quiere decir que hubo una prueba en este siervo de Dios y en los que con él estaban. Aleluya. Dice, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase algo, una tarea, una misión, un llamado, cualquiera fuese, tiene que estar aprobado por Dios primero, pero dice que es el único que lo puede hacer y que te lo puede confiar una vez que es probado tu corazón. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Eso ha hecho ese Dios de los cielos conmigo. He sido aprobado delante de Dios porque mi fe ha sido probada por más de 20 años ya. Aleluya, santo. Mi Dios ha visto en el corazón de este siervo humilde, que no busca grandeza, que no busca nada más que hacer la voluntad de Dios. Creer, confiar y depender, poner mi fe dispuesta a ser probada, porque para mí, para este siervo de Dios, es un honor ser probado por Dios todos los días. Todos los días de la vida mi Dios me prueba y le doy gracias al Señor. Es un honor para mí ser probado por ese Dios de los cielos. Algo está haciendo ese Dios conmigo. La prueba es necesaria en la vida de cada uno de los siervos. Te está diciendo hoy, estás dispuesto. Hay un corazón dispuesto para ser probado. Hay un corazón en tu vida hoy que le está diciendo, Dios, gracias por la prueba. Gracias por la entrada en la prueba. Aleluya. El libro de Corintios nos enseña que aun cuando Dios permite la tentación en nuestras vidas, la tentación que no viene de Dios, escucha, sino del príncipe de los aires, el mismísimo Satanás que nos tienta cada día. Y dice él en el libro de Corintios, capítulo 10, que cada vez que él permite la tentación, con ella nos da la salida. Bueno, con la prueba es lo mismo. Con la prueba es exactamente igual. Dios no te va a dar carga que no puedas llevar. La prueba que Dios tiene para ti hoy no sé cuál es. Sé todas las que ha tenido conmigo a través de los años, y en la cual en cada una de ellas he visto la gloria de Dios. Aleluya. Cada vez que yo someto mi voluntad a Dios diariamente y Dios habla, yo escucho la voz de Dios. Porque yo he aprendido a través de los años a escuchar la voz de Dios. Yo sé cuál es la voz de Dios para este siervo. Y cada vez que ha habido una prueba le digo, gracias, Señor. Gracias, porque es un honor que me hayas escogido para probarme. Algo grande tienes delante de mí, aleluya. ¿Qué estás tratando de hacer con este siervo? Que simplemente quiere exaltar tu nombre. Que simplemente quiere predicar tu evangelio, aleluya. Que simplemente quiere llevar la verdad al mundo entero para que se salven tus almas. Hacer tu obra y no la mía, aleluya. Hacer tu obra, papá, y no la mía, aleluya. Hacer la obra de Dios, Santo de Israel. Se nos ha confiado algo porque Dios ha probado nuestro corazón, aleluya, para hacer la voluntad del Dios de los cielos. Aleluya. Recuérdate que Él es el rey de la viña, el dueño de la viña. Nosotros simplemente somos lo que Él ha escogido para llevar su mensaje. Y hemos sido confiados por Dios. No somos independientes. No trabajamos para nuestro propio negocio. El Señor no nos paga un 1099. Porque no hacemos nuestra propia voluntad. Hacemos la voluntad del dueño de la viña. Aleluya. Para llevar su evangelio. Así hacía Pablo. Así hacían todos y cada uno de estos siervos de Dios. Estos apóstoles que continuaron la iglesia primitiva. Se formó en una iglesia inmensa, llena del Espíritu Santo de Dios, porque se hacía, escucha, porque se hacía la voluntad de Dios. Tenían un corazón dispuesto para hacer la voluntad
de Dios estaban todos totalmente aprobados delante de Dios, porque cada uno de ellos fueron probados en su fe y su obediencia. En el corazón de cada uno de ellos dijo: estoy dispuesto a creer, a confiar y a depender de ti, y voy a hacer tu voluntad. Aleluya, santo. Gracias, papá. Mi Dios te está hablando hoy. Mi Dios te está diciendo hoy: no sé cuál sea el llamado que tú tengas. Hoy te está diciendo: yo sé que algo tengo para ti. Si tú lo aceptaste, entonces aprende a hacer mi voluntad. Este siervo de Dios no sabe cuál es el llamado tuyo, pero Dios sí. Dios sí sabe para qué te ha llamado y está probando hoy tu corazón. Está probando hoy tu fe para poder aprobarte, hermano mío. El llamado es grande. El llamado no es pequeño. El llamado no es de este mundo y de las cosas limitadas de este mundo. El llamado viene de los cielos, del reino de los cielos. Es inmenso, es grande, es infinito para Dios. Y te quiere dar todo lo que tú quieras recibir hoy. Está probando tu fe. Va a probar tu fe hoy, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No le quites la espalda, no te vayas. Quédate frente a Jehová. Y recibe este maná del cielo que mi Dios te está dando hoy. Mi Dios quiere cambiar tu vida para siempre. Aleluya. Y le dio un título, le dio un nombre a este mensaje. Bien sencillo. Le llamó: heme aquí. Aleluya. Santo de Israel, heme aquí. Heme aquí. Muchos de los siervos de Dios dijeron: heme aquí. Durante la palabra, durante el Antiguo Testamento. Jacob, Moisés, Samuel, Isaías, Ananías. Todos dijeron: heme aquí. Y fue probada su fe en el llamado de cada uno de ellos conforme a la voluntad de Dios. Así hicieron. Tuvieron un corazón dispuesto y Dios los usó. Dios te quiere usar a ti hoy también. De la misma manera que está usando a este siervo de Dios. Para su gloria y para su honra. Aleluya. Para traerte un mensaje dejándote saber de que papá está contigo. De que Él no llama a nadie si no hay un propósito detrás del llamado. Dios tiene un propósito. Y con el propósito vienen las pruebas. El propósito es la prueba, no el acto. No lo que vayas a hacer. El propósito es la prueba que Dios tiene para ti. Para poder aprobarte, tienes que ser probado. Aleluya. Y aquí vemos. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 22. Un hombre, un patriarca, un siervo de Dios. Aleluya. Su nombre: Abraham. Un hombre que también le dijo: heme aquí a Jehová. 2 veces. En el capítulo 22 le dijo a Jehová: heme aquí 2 veces. Jehová había usado a este hombre desde el principio. Escucha esto que te voy a decir. Jehová llamó a este hombre en el capítulo 12. Y a partir del capítulo 12 en adelante todo fue prueba para este patriarca, para este siervo de Dios. Desde el capítulo 12 en el llamado, cuando le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, déjala atrás, que te llevaré a una tierra la cual te he prometido. Y la palabra dice que se levantó y se fue. No hizo nada más que escuchar la voz de Dios y se levantó y se fue. Ahí pasó la prueba de la hambruna. Ahí pasó la separación de Lot. Ahí pasó el partir de Agar e Ismael. Otra prueba de las grandes de este siervo de Dios. Conociendo la voz de Dios, escuchando la voz de Dios. La promesa del Hijo. Aleluya. El pacto que hizo con Él en el capítulo 15. En el capítulo 18 la promesa. Y en el capítulo 21 el cumplimiento. Abraham había aprendido a escuchar a la voz de Dios.
y había aprendido a caminar por fe en ese Dios de los cielos, en obediencia. Cada vez que lo llamó, se levantó y fue. Aleluya. Heme aquí. Es una palabra de obediencia que es la única requerida para ser aprobado por Dios. Dios quiere probar tu obediencia hoy al llamado que tiene para ti. Y las pruebas van a venir. Y tienes que aprender a escuchar la voz de Dios, como mismo aprendió nuestro hermano Abraham. Tantas pruebas, pero tantas pruebas Abraham pasó. Y en cada una de ellas, Abraham vio la gloria de Dios. La gloria chequina de Jehová se derramó sobre él y siempre vio la salida y la victoria que Dios le dio. En cada una de las pruebas, Abraham recibió la victoria de Dios. Aprendió a confiar. Sabía que si ayer tuvo una prueba, la de hoy también la pasaría, porque Dios ya le había dado la victoria. Eso es la fe. Esa es la fe. Ver las cosas que no son como si ya fuese. Así hizo nuestro hermano Abraham. El padre de la fe le llamaron. El padre de la fe. Capítulo 15, versículo 6 dice que fue contado por justicia. La gracia de Dios se derramó sobre él y fue justificado por fe. Aleluya. Pero aquí en este capítulo 22, la cosa es diferente. Pero aún así, el corazón de Abraham había conocido. Escucha, tiene que tu corazón conocer la voz de Dios, porque Dios habla a tu corazón. Dios habla a tu hombre interior, a tu alma. Aleluya. Y Abraham aprendió a través de todas estas pruebas a reconocer la voz de Dios. Muchos dicen que no. Muchos dicen que no. Este siervo de Dios te dice que sí. Abraham aprendió a escuchar la voz de su Dios. Y en el capítulo 22 dice, versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas. Aconteció después de todo lo que Abraham pasó, de todo lo que fue probado, de todo lo que sucedió en la vida de Abraham desde el capítulo 12 hasta ahora, hasta este capítulo 22. Dice, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Una vez más, Abraham iba a ser probado por este Dios de los cielos. Escuchó la respuesta de alguien que aprendió a escuchar la voz de Dios. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, lo llamó por su nombre. Una vez más, Abraham. Mira la respuesta. Y respondió, heme aquí. Aleluya. Heme aquí una vez más, mi Dios. Honrado estoy. Es un honor para mí ser probado. Abraham sabía que si el Dios de los cielos lo había vuelto a llamar, alguna prueba habría. Pero él estaba dispuesto. Él no sabía cuál era la prueba, pero él sabía cuál era su Dios. Aleluya. Él no conocía todavía. Mi Dios no le había revelado para qué lo había llamado esta vez, pero él conocía a Dios. Y él sabía que Dios, todo lo que comienza con un siervo, él lo termina. Y que no importa el tamaño de la prueba, la victoria es mucho mayor. Aleluya. Y Abraham le dijo, heme aquí. Aleluya. Heme aquí, oh Dios, sin aún saber para qué lo había llamado. Pero él conocía la voz de Dios. Él también conocía el corazón de Dios. Dios había sido bueno con Abraham. Y si desde un principio Dios había sido bueno con Abraham, y Abraham había sido probado por Dios tantas veces, su fe había llegado a lo máximo con él. Había sido bendecido de Jehová. Aleluya. Había sido aprobado de Jehová. ¡Ja! Dedicado en su corazón, consagrado a ese Dios de los cielos. ¿Cómo no le iba a decir, heme aquí? Él sabía. El Dios en el cual él había creído, el cual lo sacó de su tierra y su parentela.
de todos aquellos negocios que tenían su padre, negocios paganos. De ahí lo sacó. Heme aquí, le dijo. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. ¿Cómo no lo iba a amar? Se lo pidió a Dios. Le dijo en el capítulo 15 de Génesis, mi Dios, no tengo ni tan siquiera un prole que pueda llevar toda mi herencia. Y mi Dios le prometió, hizo un pacto con él. Y en el capítulo 18 le dio la promesa. Y en el capítulo 21 se cumplió esa promesa. Dios sabía que él lo amaba. Abraham había pedido ese hijo de su corazón. Y le dijo, vete a tierra de Moriah. Vete a tierra de Moriah. Y ofrécelo. Ofrécelo allí, le dijo, en holocausto, sobre uno de los montes que yo, escucha, que yo te diré. La última palabra que escuchamos de Abraham fue, heme aquí. Él le dijo, estoy dispuesto, Señor, estoy dispuesto, es un honor ser probado por ti, pero él no sabía todavía la magnitud de esta prueba. Pero él sí sabía la magnitud de su Dios. ¡Aleluya! Y él sabía que si lo había probado hasta este momento, con esta prueba también mi Dios le iba a dar la salida. Y con esta prueba también mi Dios le iba a dar la victoria. Cualquiera fuese la prueba. No escuchamos una palabra más de Abraham. Y en el versículo 3 dice, Abraham se levantó muy de mañana. Es decir, que toda la noche Abraham no dijo una sola palabra, pero sí estoy seguro que estuvo en oración toda la noche con ese Dios de los cielos, porque mi Dios tenía que revelarle el monte donde iba a llevar a su hijo como holocausto. Pero dice que se levantó temprano en la mañana en fe. No dijo una sola palabra más. Se levantó en fe y en una obediencia radical e inquebrantable. Dice, y se levantó de mañana y enalbaredó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Quiere decir que ya Dios había hablado en esa noche. Le dijo en el versículo 2, le dijo, vete y lleva a tu hijo como holocausto a la tierra de Moriah. Yo te diré el monte. Ya se lo había dicho. Ya mi Dios le había revelado el lugar donde tenía que dejar a su hijo. Pero Abraham estuvo en oración toda esa noche. Abraham sabía, primeramente por encima de todas las cosas, que lo que Dios da, Dios no lo quita. ¡Aleluya! Primeramente sabía que lo que Dios da, Dios no lo quita. Eso sabía Abraham. Sabía también Abraham que había sido el hijo de la promesa. El hijo del pacto, la promesa y el cumplimiento acababa de ocurrir. También Abraham sabía que era abominable delante de la naturaleza de Jehová el sacrificio humano. Abraham sabía todas estas cosas, porque Abraham era un siervo de Dios, que escuchaba la voz de Dios, que caminaba con Dios, que obedecía a Dios, que creía en Dios, que dependía de ese Dios de los cielos, el cual le había llamado y lo había bendecido. ¿Cómo le iba a cortar su bendición? La bendición de su hijo que pidió. Como ese Dios de los cielos se la iba a quitar. Pero mi Dios estaba probando el corazón de este siervo de Dios. Él quería saber si este hombre estaba dispuesto, si su fe era total, a lo máximo, creer, confiar y depender hasta lo máximo. El trío de la fe tenía que ser revelado. Aleluya. Y al tercer día,
Es decir, 3 días más, y Abraham no dijo una sola palabra. 3 días más, y Abraham no dijo una sola palabra. Pero dice, para mí fueron los 3 días más largos de este siervo. Los 3 días más largos de este siervo en oración fueron estos 3 días. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, el cual ya le había dicho Jehová, el monte que Jehová había escogido para el holocausto. Entonces Abraham dijo a su siervo, esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá. Miren la confesión de fe que viene de la boca del siervo de Dios. Mi Dios te está hablando hoy. No importa la prueba que estés pasando, mi Dios te está hablando hoy. La confesión de fe. Confiesa tu fe a cualquiera sea la prueba, la cual mi Dios ya te dio la victoria. Aleluya. Le digo, esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y volveremos a vosotros. Mi Dios ya le había dicho. Ya le había entregado la victoria. Él había recibido en su corazón la misma victoria que Jehová le había dado por tantos años. Cada vez que lo probó, mi Dios se glorificó. Cada vez que lo probó, mi Dios le dio la victoria. Abraham sabía que él estaba sirviendo al mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Estás tú? ¿Estás tú creyendo en todas las veces que Dios te ha probado en tu vida cristiana, quizás en tu llamado, en tu ministerio, cualquiera fuese? Si estás pasando una prueba difícil hoy, ¿sabes tú que es una prueba de Jehová? Has aprendido a escuchar la voz de Dios, porque si así has hecho, declara con fe la salida, declara con fe la victoria como hizo Abraham. Dice, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, puso sobre Isaac su hijo, y tomó el asno, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre. Isaac va a hacer una pregunta lógica. Isaac en este tiempo quizás ya hubiera tenido unos 19, 21 años. Él no era bobo, él sabía que algo faltaba. Y le dijo entonces, y habló Isaac a Abraham su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí a mi hijo. Respondió, heme aquí a su hijo ahora. Y le dijo, y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el sacrificio? Respondió Abraham otra vez en fe y le dijo, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo. Escucha, y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham estaba dispuesto. Él sabía que era una prueba grande, pero él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Dios también lo sabía, aleluya. El Señor también lo sabía, aleluya. Una voz del cielo. El ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió una vez más, heme aquí. Este heme aquí es dándole las gracias al Señor por la victoria, aleluya. Él sabía que su Dios no llegaba tarde, que siempre estaría a tiempo, aleluya, porque él siempre vio la gloria chequina de Jehová derramada sobre él en cada una de las pruebas que pasó. En cada una de las pruebas que mi Dios lo puso, en todas se glorificó Jehová. También aquí se iba a glorificar Jehová. Y le dijo, heme aquí. Aleluya. Él sabía que era la voz de Dios.
Muchos dicen que después que Jehová le presentó la prueba, puso en duda o en tela de duda si había escuchado la voz de Dios o no. No, eso no es cierto, fuera de contexto. Abraham había conocido la voz de Dios desde el principio. Desde Génesis capítulo 12, él sabía al Dios que él servía. ¡Aleluya! Él sabía el Dios que le llamaba. Él había conocido la voz de Dios en su corazón. Aquí la conoció una vez más. Y en el capítulo 22, versículo 1 le dijo: heme aquí. Gracias por ser probado. Es un honor para mí ser probado aquí ahora. En este versículo le da las gracias a Dios por la salida. Le da las gracias a Dios por la victoria, porque él sabía que su Dios no falla. Nuestro Dios es fiel hasta la muerte. Dice: estaré contigo aún hasta el fin del mundo. Aleluya, santo. Abraham sabía que su Dios no le iba a fallar, como nunca antes le había fallado. Mi Dios no te ha fallado nunca. Mi Dios nunca te ha fallado. Has sido probado muchas veces. Has sido probado hasta lo máximo. Quizás hasta donde tú no pensabas que ibas a ser probado. Y mi Dios siempre se ha glorificado, se va a glorificar en esta prueba. Cualquiera fuese tu prueba hoy, estate seguro que si has escuchado la voz de Dios antes, en cualquiera de esas otras pruebas que has tenido, porque vas a ser probado siempre. Y Dios se ha glorificado, mi Dios se va a glorificar en esta hoy. Aleluya. Mi Dios tiene algo especial para ti hoy. Hay algo excelente, hay algo especial de parte del Dios elegante. Aquel que no fuerza a nadie, simplemente Él da su palabra, Él da su promesa. Él regala su amor para contigo y para con todos los demás que han creído. Aleluya. Mi Dios te está diciendo: sigue creyendo, sigue confiando. Aleluya. Sigue creyendo y sigue confiando. Aleluya. Ojalá te hayas quedado conmigo, porque vas a recibir bendición. Ya la estás recibiendo. Porque si te fuiste, déjame decirte, desde el principio le he enseñado a la iglesia que las puertas abren para adentro y para afuera. De la misma manera que entras por esa puerta, también te puedes ir. Nadie te fuerza. Mi Dios es un elegante caballero. Él no fuerza a nadie a venir a escuchar su palabra. Pero si te fuiste, el que perdiste fuiste tú. Mi Dios nunca pierde. Mi Dios sin ti sigue siendo Dios. Tú sin Dios no eres nadie. Y quizás la prueba que estás pasando hoy, mi Dios tenía la respuesta y te fuiste. Pero si te quedaste, aleluya, si te quedaste, esta es tu bendición. La victoria está en la mano de Dios para ti. Aleluya, santo. La victoria de esta prueba está en la mano de Dios para ti hoy. Aleluya. Recíbela en el nombre de Jesús. Recíbela en el nombre de Jesús y vas a ver la victoria. Aleluya. Mi Dios te la va a regalar hoy. Mi Dios te va a regalar la victoria que tanto has estado esperando. Aleluya. Cualquiera fuese esa victoria, mi Dios te la va a dar hoy. Hoy recíbela en el nombre de Jesús. Aleluya. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y el ángel de Jehová le dijo, dio voces desde el cielo: Abraham, Abraham, 2 veces. Auxilio, para, siervo de Dios. Para, siervo de Dios, porque me has probado tu corazón. Para, siervo de Dios, porque has probado delante de mí que estás dispuesto aún hasta matar a tu hijo por mí. Aleluya. Mi Dios nunca llega tarde. Si estás pasando por los momentos más oscuros de tu prueba, te voy a decir algo. La parte más oscura de la noche es cuando ya va a amanecer. Mi Dios está amaneciendo en ti hoy. Aleluya, santo. Mi Dios tiene un amanecer nuevo para ti hoy. Aleluya. Su misericordia es fresca cada mañana, dice la palabra, y perdura para siempre. Aleluya. Cualquiera sea la oscuridad de tu prueba hoy, quizás el momento más difícil, cree que si estás haciendo la voluntad de Dios, mi Dios hoy te está dando la victoria. Y heme aquí. Aleluya, gracias. Oh, gracias, le dijo, heme aquí, gracias, porque la victoria es mía ya. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios.
porque ya conozco que temes a Dios. Esta había sido la última de las pruebas de Abraham. La más difícil. La palabra no registra más pruebas a Abraham, sino la consecuencia o los resultados de los beneficios que vinieron después de esta. Todo fue bendición y resultados buenos para este siervo de Dios, para este patriarca, el padre de la fe, aquel que fue justificado por gracia. ¡Aleluya! En el Antiguo Testamento, la gracia de Dios se derramó sobre él. ¡Aleluya! Y fue contado por justicia. Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Abraham había sido aprobado después de haber sido probado por Dios. Aleluya. No por lo que hubiese hecho él, sino porque hizo la voluntad de Dios. Aleluya. Porque su fe en obediencia hizo la voluntad de Dios. Abraham no logró nada. Todo lo logró el Dios de los cielos. El Dios de los cielos que puso a prueba el corazón de Abraham fue el que lo logró todo. Fue probado y fue aprobado por Dios, no por sus logros, sino porque hizo la voluntad del Dios que lo llamó. Mi Dios te está diciendo hoy, la prueba que yo tengo para ti, quizás, es porque sigues haciendo las cosas conforme a tu voluntad. Sigues manejando mi oficina conforme a tu voluntad y no a la mía. Yo soy el dueño de la viña. Yo te llamé a ti para ponerte como representante de esta oficina en mi viña, la cual yo soy el dueño y el que da las órdenes. Pero tú te has apartado y sigues haciendo tu voluntad en la oficina a la cual yo te mandé. Estás haciendo tu propia voluntad, tu propio negocio. Y quizás por eso estés pasando una prueba muy grande. Porque mi Dios quiere llevarte hasta lo más bajo, hasta cuando ya no tengas nada, para que aprendas a creer, a confiar y a depender del Dios de los cielos. Para que aprendas que la oficina no es tuya, para que aprendas que la oficina es el dueño de la viña. Él es el que da las órdenes y conforme a su voluntad se hace la obra. Estás haciendo la obra quizás conforme a tu voluntad, conforme a tu propio corazón, conforme a tu propio negocio. Y mi Dios te está diciendo, eso no trabaja conmigo. Y te está dando un ejemplo de un siervo que fue probado en todo momento y a toda hora. Pero esta prueba nunca más. ¡Ja! Esta prueba había sido la más difícil para este siervo de Dios. Y también la pasó. Tú también la puedes pasar. Si te rindes hoy a los pies del Señor, si rindes tu voluntad a los pies del Señor hoy, no mañana, no pasado, hoy, mi Dios te está hablando hoy, mi Dios te está probando hoy, hoy es la prueba más difícil de tu vida. Y mi Dios te está diciendo, si te rindes a mis pies, aleluya, yo tengo tu victoria en mis manos. Yo tengo tu victoria en mis manos. Mira, esto es algo muy lindo, porque entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Escucha, la primera vez que Abraham alzó los ojos fue para mirar el lugar que Dios le había dado. Ahora Abraham alzó los ojos. Escucha, pueblo de Dios, escucha lo que te voy a decir. Ahora Abraham alzó los ojos para mirar la provisión que Dios le había regalado. ¡Aleluya! Dios provee. Dios no te deja desamparado, pero Dios te va a probar. ¡Aleluya! Dios te va a probar a lo máximo, porque Dios quiere que tu corazón esté dispuesto para Él hacer su voluntad en todo momento
y a toda hora, no conforme a la tuya, sino conforme a la de Él. No en tu tiempo, en el tiempo de Él. No a tu manera, sino a la manera de Él. Aleluya, si probó a Abraham, hoy te está probando a ti. Entonces alzó Abraham sus ojos y ahora miró. Y he aquí, a sus espaldas el carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció el holocausto en lugar de su hijo. Aleluya. Ahora se cumple. Ahora en este mismo momento se está cumpliendo ahí lo más lindo de la palabra de Dios. La doctrina de la sustitución. Una lección que Dios nos ha dado a través de esta palabra, a través de esta historia de la vida de Abraham. La redención. Aquí vemos ahora el carnero sustituyendo a Isaac. Cristo sustituye a toda la humanidad. ¡Aleluya! Esa es la doctrina de la sustitución. Aquí nos enseñó la lección que no muchos conocen, la lección que no muchos saben, la lección que no muchos aprecian. Isaac no podía ser sacrificado. Isaac era un tipo o un prototipo de Jesús, pero hasta ahí llegaba la lección. Mi Dios nos prometió en Génesis capítulo 3 versículo 15 el sustituto. ¡Aleluya! El sustituto. Y aquí lo confirmó, que vendría el Redentor. ¡Aleluya, santo! El Redentor por nuestros pecados. El Cordero inmolado de Dios, que quita el pecado del mundo. El sustituto de toda la humanidad. Esta es la lección de esta historia. Esta es la lección de esta bella historia de la palabra de Dios. Aleluya, mi Dios te está diciendo. Mi Dios te está diciendo hoy, obediencia es la palabra que requiero. Heme aquí. Aleluya, heme aquí en todo momento y a toda hora. Honor por haber sido probado. Eso es lo que quiere papá de ti hoy. Quizás sea, como te dije, una de las pruebas más grandes que estés pasando. Yo he pasado por ellas. Pero mi fe se ha quedado en el Cristo de la gloria. Aleluya. No le he puesto los ojos a la prueba, sino a Cristo. Si Cristo me ha probado, es un honor. Es un honor para este siervo de Dios ser probado por Dios. Algo grande tiene Dios en la vida de este siervo. Algo grande tiene Dios en la vida tuya. Si tú tienes un llamado de parte de papá, como lo tuvo Abraham, como lo tuvo Isaías, como lo tuvo Jeremías, como lo tuvo Moisés, Samuel, Ananías, Pablo, los apóstoles. Y mi Dios se glorificó en la vida de cada uno de ellos. Escucha, mi Dios se glorificó en la vida de cada uno de ellos como en la vida de este siervo. Se ha glorificado en todo momento. Llevamos 20 años obedeciendo a papá. 20 años creyendo al Dios de los cielos. Aleluya. ¿Que he cometido errores? Claro que sí, soy un ser humano. Todos ellos cometieron errores también. Pero mi Dios no mira el error. Mi Dios mira el corazón del siervo. ¡Aleluya! El error que quizás estés cometiendo tú hoy lo cometí yo hace muchos años. Queriendo hacer la obra de Dios conforme a mi voluntad. Pensaba que estaba trabajando para Dios. Mi corazón quería servir a Dios. Y le fallé al Señor. Cometí un error. Pero me arrepentí cuando Dios me habló y me dijo, te estoy probando. ¡Aleluya! Te estoy probando porque quiero que aprendas y vengas a la conclusión de que todo es a mi manera y no a la tuya. Cuando yo diga y no cuando digas tú. En mi tiempo y no en el tuyo, dice. Conforme a mi voluntad y no a la tuya. Aprendí. Quizás te toque aprender a ti hoy. Quizás hoy estás en el aprendizaje. Si es así,
Ríndete a los pies del Señor, entrégate y dile: heme aquí por la victoria, como dijo Abraham y como dije yo cuando me tocó a mí. Pagué grandes consecuencias por mi desobediencia, pero aprendí a creer, a confiar y a depender en el Dios de los cielos. ¡Aleluya! Él es el Redentor. Lo que Él promete, Él lo cumple. Lo que Él comienza con un siervo, Él lo termina y lo va a terminar contigo hoy. ¡Aleluya! Filipenses 1:16 lo dice. ¡Aleluya! Tienes que hoy es el día donde vas a ponerlo todo sobre la mesa. Hoy es el momento donde vas a entregar tu voluntad sobre la mesa. Donde le vas a decir a papá: papá, hoy estoy dispuesto, de la misma manera que Abraham levantó la mano y cogió el cuchillo para degollar a su hijo. Y la voz del cielo llegó y le dijo: Abraham, Abraham, auxilio, te estoy llamando de emergencia. Hoy te va a llamar de emergencia a ti, mi Dios. Te va a dejar saber que la victoria tuya está en sus manos. Si simplemente puedes decirle a papá hoy: heme aquí. Una vez más. Una vez más, papá te está pidiendo que le digas: heme aquí. Esa es la palabra requerida. Obediencia a través de la fe. Aleluya. Mi papá y te está dando la victoria hoy. Aleluya. Si solamente lo puedes creer. Aleluya. Papá tiene tu victoria en sus manos. Aleluya. La misma victoria que tuvo para este siervo de Dios. Aleluya. Y la misma victoria que nos enseñó en ella para toda la humanidad. Aleluya. El sustituto vino, llegó, el Verbo se hizo carne, caminó en esta tierra por 3 años y medio y al final fue a la cruz en obediencia por fe. Y ahí se derramó toda su sangre, el sustituto de la humanidad. El carnero fue el sustituto de Isaac. Cristo es el sustituto de toda nuestra humanidad. Aleluya, santo. Mi Dios quiere darte la victoria hoy. Ya Él te la dio en la cruz del Calvario. Ya Él te la dio en la cruz del Calvario, si simplemente pudieras creerlo hoy. Aleluya, santo. Voy a orar por ti, baja tu cabeza. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús, aleluya. Oh, papá, vengo a ti en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Yo sé que hay alguien, quizás no uno solamente, quizás muchos, que estén sufriendo en una prueba, estén padeciendo en una prueba y no acaban de entender que tú eres el que prueba el corazón de los hombres. Y están pasando y están yendo en dificultad porque quieren hacer su propia voluntad y no quieren entender que la prueba es para poder ser aprobado. Para poder ser aprobado por ti, papá. Y yo te los presento a todos ellos, todos los que son, todos los que tú conoces, todos los que tú los estás llamando hoy por su nombre, de la misma manera que llamaste a Abraham. Oh, yo le pido al Dios de los cielos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios toque esos corazones hoy y digan: heme aquí. Y digan: heme aquí, aleluya, heme aquí. Oh, honrado soy por ser probado. Que puedan entender que con la prueba viene la salida y la victoria. Y que se rindan a tus pies, papá. Y que se rindan hoy a tus pies, Padre Santo del cielo, porque ya tú tienes la victoria de ellos en tus manos. En el nombre de Jesús, usando mi fe, lo declaro hecho en tu santo y bendito nombre. Ah, gracias, mi Dios. Gracias, papá. En el nombre poderoso de Jesús, recibe si te quedaste conmigo. Eres bendecido hoy. Mi Dios te está diciendo: dime, heme aquí. Heme aquí, acepta la prueba y la victoria está en su mano. Aleluya, el tiempo apremia y tenemos que terminar. Te prometemos que el próximo domingo vendremos con otro mensaje: salvación y vida eterna. Aleluya. Gracias, papá. Dios te ama. Yo también. Bendiciones.